Una vez que ha quedado fundamentada la necesidad de los bienes patrimoniales para el desarrollo de la misión de la Iglesia, surge de inmediato un interrogante. ¿Cuál es el uso que se da a esos bienes? Es decir, ¿cuáles son los fines que justifican dicha propiedad? Para responder a esta cuestión es preciso advertir que la Iglesia es una institución muy peculiar y que, aunque comparte elementos comunes con otras entidades, no es fácilmente asimilable a ellas, ni siquiera con las que no tienen ánimo de lucro. Desde el punto de vista patrimonial, la principal diferencia radica en que la administración de sus bienes debe ir dirigida a realizar la misión encomendada por Jesús a sus apóstoles, dentro del espíritu de pobreza y desprendimiento que vivió su fundador. Tradicionalmente se han resumido en 4 los fines de los bienes eclesiásticos: el culto divino, la honesta sustentación de los ministros sagrados, el apostolado y el ejercicio de la caridad, especialmente con los más necesitados. En relación con el primer fin, para poder dar culto a Dios de modo estable y digno, la Iglesia tiene necesidad de lugares sagrados dedicados establemente al culto y gestionados por su propia administración. El abundante patrimonio artístico y cultural perteneciente a la Iglesia no supone una desviación del espíritu cristiano de pobreza, ya que se dedica directamente al culto divino y manifiesta el loable deseo de la creatividad del espíritu humano en reflejar el sentido de la grandeza de Dios y la trascendencia de los actos litúrgicos, en particular del santo sacrificio del altar. Por lo que respecta al segundo fin, el necesario sostenimiento del creo comprende tanto el sustento físico como también todo lo relacionado con la formación espiritual, científica y cultural, es decir, todo aquello que contribuye a la promoción espiritual y humana del ministro sagrado. En cuanto al tercer fin, la finalidad apostólica y evangelizadora de la Iglesia engloba todas las actividades relacionadas con la predicación de la doctrina católica, la catequesis, la enseñanza y el testimonio cristiano en todas sus variantes, con todos los medios que esto conlleva, desde escuelas y hospitales hasta medios de comunicación social. El cuarto fin que la Iglesia persigue con sus bienes es la caridad. Y aquí me gustaría detenerme unos instantes, porque una de las principales conquistas que la Iglesia ha legado a la humanidad es precisamente el ejercicio de la caridad. Desde los tiempos apostólicos, los cristianos se organizaron para intentar paliar las carencias de los más necesitados: viudas, pobres, encarcelados, enfermos y moribundos. Y así, los primeros hospitales, albergues para pobres y hospicios de peregrinos fueron creación directa de obispos, abades, sacerdotes y religiosos y otros fieles cristianos impulsados por las exigencias de su fe. Se podrían aportar multitud de datos para probar este hecho. Escojo 2 a título ilustrativo. En la Europa de mediados del siglo XIII, el cristianismo combatía los efectos de la lepra con la instalación de unas 19.000 leproserías. También durante el pontificado de Aviñón, entre los siglos XIV y XV, los papas distribuían más de 3.000 comidas diarias y vestían a unos 1.500 pobres cada año. Esta característica esencial del espíritu cristiano no ha decaído en nuestros días, si se tiene en cuenta que alrededor del 20% de los centros de atención a enfermos del SIDA pertenecen a la Iglesia Católica, por no hablar de los miles de centros educativos y sanitarios promovidos y atendidos por la Iglesia en todo el mundo. Estos 4 fines son complementarios entre sí. Por eso caería en un error quien pensara que la dedicación de fondos al culto divino, por ejemplo, supondría un menoscabo del ejercicio de la caridad. Basta recordar que la época de la construcción de las grandes catedrales coincidía con la creación por parte de la Iglesia de una intensa red de asistencia por todo el orbe conocido. Será la autoridad de la Iglesia quien valore las prioridades en cada momento histórico concreto. A los administradores de la Iglesia corresponde la grave responsabilidad de vigilar que los bienes eclesiásticos se usen para el cumplimiento de estos fines y reflejar con la debida transparencia la gestión del patrimonio de la Iglesia. Un desvío patrimonial hacia otros fines de suyo lícitos, pero distintos de estos, pondría en entredicho la naturaleza sobrenatural de la Iglesia ante los fieles y la opinión pública en general.